Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Los caminos de Dios son misteriosos. Por ello, vivir con Cristo se convierte en una gran aventura en la que el Espíritu Santo va develando poco a poco la santidad del proyecto de Dios, en el que todos estamos inscritos a participar. Si todo lo tuviéramos fácil, poco podríamos aprender. Y es que la vida es una escuela para aprender a ser y actuar como Jesús. ¿Hay algo más grande que ser como el Señor? Las personas que aún no han experimentado su amor divino, a veces piensan que sí. Por ello, nuestros hermanos los santos vienen a nuestro rescate para recordarnos que la verdadera felicidad solo se encuentra en los caminos del Señor. Así que los invitamos a prestar un atento oído a la historia que nos trae para hoy el Catálogo Divino. Pero antes, recordemos los nombres de los santos que se veneran en este día 9 de mayo. San Isaías, profeta. San Pacomio, abad. Santos 310 mártires de Persia. San Beato, eremita. San Dionisio de Bien, obispo. San Hermas de Roma, laico. San Gregorio Ostiense, obispo. San Geroncio de Serbia, obispo. San José Don Juan Guillén, presbítero y mártir. Beato Benincasa de Montepulciano, religioso. Beato Forte Gabrieli, eremita. Beata María Teresa de Jesús Gerhardinga, virgen y fundadora. Beato Esteban Grelewski, presbítero y mártir. Y el Beato Tomás Pickering, monje y mártir. Una intrépida maestra dejó que su vida fuera una motivación para que renaciera la educación religiosa y de calidad en su patria alemana después de la represión del gobierno de Napoleón a principios del siglo XV. Pero sobre todo, ella fue un ejemplo de alguien que se dispone a permanecer en la paz de Dios, dejando en sus manos su futuro, según sus propias palabras. Ella es la Beata María Teresa de Jesús Gerhardinga. Se llamaba Carolina y nació en Ratisbona, Alemania, en 1797. Sus primeros años estuvieron marcados por las profundas transformaciones dadas a la sociedad por la Revolución Francesa, que dio inicio apenas 8 años antes, en el año 1789. Es posible que por esta razón se conserven pocos datos sobre la infancia y adolescencia de la beata. Sabemos que estudió con las religiosas canonesas de San Agustín de la Congregación de Nuestra Señora, obteniendo allí la licenciatura para la enseñanza en escuelas elementales de mujeres. Cuando transcurría el mandato de Napoleón Bonaparte en 1809, las escuelas religiosas fueron suprimidas. En Alemania, el cierre de comunidades religiosas y la confiscación de sus bienes cerraron sus puertas especialmente a las mujeres para que pudieran recibir educación elemental. Aunque tuvo que abandonar su educación y ver la dureza con la cual cerraron su colegio, Carolina conservó los valores cristianos que le habían inculcado y con gran valor se decidió a consagrarse al servicio de Dios, a pesar que en su época el ambiente poco favorecía para ello. Su párroco, el padre Whitman, abrió una escuela parroquial y llamando a las 3 alumnas más brillantes, entre ellas Carolina, entonces de 12 años, abre un espacio educativo allí, favoreciendo la capacitación de las pequeñas maestras. En 1828 regresa a su país la libertad religiosa y entonces se dan las condiciones para que pueda hacer realidad un profundo anhelo. Esta joven maestra veía la necesidad de formar a las niñas y promover por medio de la educación el progreso de su gente y junto a otras 2 compañeras emprendió un nuevo proyecto educativo en los pueblos rurales de Baviera. Esta iniciativa fue apoyada y promovida por su párroco, ahora obispo auxiliar y rector de la catedral, George Michael Whitman, quien le obtuvo autorización para este emprendimiento.
El obispo Whitman era director espiritual de Carolina y ambos coincidían en que la restauración de la sociedad dependía de la familia y en especial de la madre como primera educadora, además de querer dar nueva vida a la consagración religiosa en medio de la iglesia. Así, poco a poco en la escuela parroquial se fueron dando los pasos para dar inicio a una nueva congregación religiosa. Cuando falleció repentinamente el obispo Whitman en el momento crucial del inicio, Carolina, firme en su confianza en la divina providencia y ayudada por el padre Francisco Sebastián Job, un amigo de Whitman, se animó a fundar la congregación en el año 1833. Este actuar con espiritualidad apostólica pronto suscitó muchas vocaciones que se sumaron a sus esfuerzos. Tomaron el nombre de Hermanas Escolásticas de Nuestra Señora y recibieron su aprobación eclesiástica en el año 1835. Ese año Carolina realizó su consagración religiosa tomando el nombre de María Teresa de Jesús, a cuya santa admiraba profundamente. La Madre María Teresa tenía un talento innato para la educación y la guía de almas que desplegó con toda energía en medio de su naciente comunidad. Además, su proyecto alcanzó eco en almas fuertes en su fe y amplias de miras que le ayudaron a emprender esta ardua obra que aún perdura. La Madre María Teresa fortaleció su espiritualidad en la adoración eucarística. Este amor encendió en ella el anhelo profundo de su vida, conocer a Dios y cumplir su voluntad. Así describen su espiritualidad. Todos sus esfuerzos estaban compenetrados por esta única y predominante preocupación, la gloria de Dios y la extensión de su reino. La Madre María Teresa fundamentó su congregación en la pobreza para poder servir a los pobres y la consagró a María, a quien reconoció el modelo para sí misma, para sus hermanas y para las niñas a quienes servían. Como educadora, la Madre María Teresa acentuó la indispensable necesidad del testimonio y de la integración de instrucción y formación. La capacidad de la Madre María Teresa para captar las necesidades de los tiempos le permitió tener métodos innovadores para la época. Por ejemplo, ella las envió de a 2 o de a 3 para poder llegar a las zonas rurales, a diferencia de los grandes conventos monásticos. Para mantener el mismo espíritu, orientación y metas entre las hermanas, la Madre Teresa insistió en un gobierno unificador central para su congregación, ahora compuesto por provincias. Contrastando con las costumbres de la época, ella estaba convencida de que una mujer podría entender y por lo tanto también guiar y motivar mejor a sus hermanas. Con gran confianza en Dios y profunda fidelidad a la Iglesia, María Teresa soportó los sufrimientos cuando sus puntos de vista sobre el gobierno de la congregación fueron mal interpretados. Su carisma y profunda fe permitió la rápida expansión de su congregación en toda Europa y Norteamérica. Fundaron escuelas diurnas y nocturnas para trabajadoras, primarias y para preescolares, orfelinatos y las llamadas casas de día, donde las madres trabajadoras dejaban a sus hijos mientras laboraban. Asimismo, fundó escuelas femeninas de capacitación para el trabajo en fábricas, talleres o industrias. La joven comunidad experimentó muchas veces dolor y nueva vida, pobreza, rechazo y las expulsiones causadas por la guerra o decisiones políticas. Y en contraste, tuvieron muchas vocaciones, éxito en sus resultados. Y además la comunidad recibió la aprobación pontificia de su regla y constituciones en 1854. En el año 1865, el Papa Pío IX autorizó los estatutos y la confirmó como superiora general, oficio reservado hasta ese momento solo a los varones. Con fama de santidad, María Teresa entregó su alma en Múnich, Alemania, el 9 de mayo de 1879. Fue beatificada en el año 1985 por San Juan Pablo II. Sus reliquias se veneran en el Templo de Santiago de Múnich junto a la Casa Madre de la Congregación. En su misa de exequias, Monseñor Adalberto Hong dijo de la Madre María Teresa: Cuando ella habló de su congregación, la llamó con énfasis y respeto la obra de Dios.
La preocupación por la salvación de las almas fue el núcleo de todos sus desvelos. No la movió el poder contar con un gran número de hermanas, sino la transformación interior de éstas a imagen y semejanza del Hijo crucificado. Oremos pidiendo al Señor que nos ayude como a María Teresa a ser audaces y comprometidos con nuestra vocación a la santidad. Señor Jesucristo, tú te dirigiste a cada uno, destruyendo todos los moldes y barreras para que seamos tus discípulos. A cada uno le llamas en tu seguimiento. En este mundo nos llamas al riesgo y a la cruz, pero también a nuestra felicidad interior y a la paz profunda. Como María Teresa de Jesús, también nosotros pedimos el Espíritu Santo para que, renunciando cada vez más a nosotros mismos, arriesguemos nuestra vida por ti y cumplamos así nuestra misión. Amén. Empezar una obra en nombre de Dios es de valientes. Sobre todo porque el futuro queda totalmente confiado a las manos de Él. Aunque el mundo se oponga, es una obra que Dios quiere. Y Él la llevará a buen término, aunque el desarrollo sea un poco doloroso. Los santos nos lo atestiguan, pero aún más la resurrección de Jesús. María Teresa de Jesús Gerhardinger, ruega por nosotros.